En el año 2005, una mujer de 29 años ingresó a una comisaría de policía en Alaska y relató una de las historias más inquietantes y desgarradoras que las autoridades no habían escuchado jamás. A ella y a sus 14 hermanos les habían lavado el cerebro, maltratado y mantenidos cautivos en su propia casa durante décadas. Y el responsable de todo esto era su propio padre, un hombre conocido por los lugareños como Papa Pilgrim. Así que si eres nuevo en este canal, bienvenido o bienvenida a este espacio donde hablaremos sobre crímenes y misterios. Y si te gusta este contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna publicación. No obstante, si eres mega sensible, por favor, pasa de este video y no escuches esta historia. Ahora sí, comencemos. Robert Hale nació el 7 de abril de 1941 en Fort Worth, Texas. Y si bien es cierto, él tenía un hermano gemelo, en total eran 3 los hijos de sus padres quienes gozaban de una posición privilegiada, ya que su padre, al que denominaremos como el señor Hale, no solo era considerado como una leyenda en el fútbol americano en Texas en la década de 1930, sino que tenía un prestigioso trabajo en el FBI, situación que los llevó a vivir en una de las mejores zonas de Fort Worth. Un dato muy importante es que el señor Hale y su esposa Virginia eran muy religiosos y conservadores y por tanto esperaban que sus hijos se comportaran de cierta manera, algo que desde muy temprana edad era difícil de lograr en Robert, quien a la corta edad de 10 años y en compañía de su hermano Billy, golpeó a un niño que había estado intimidando a varios niños del vecindario, situación que además de enseñarle que el conflicto físico podía ser una manera de resolver los problemas, también lo convirtió en un niño enojado y agresivo, a tal punto que durante su adolescencia tomó lecciones de boxeo y resultó ser bastante bueno en ello, aprendiendo a resolver sus problemas mediante la agresión. Y a esto sumémosle que él creció en un entorno privilegiado y era consciente de su estatus, lo que a veces lo hacía arrogante. Un ejemplo de esto fue cuando apostó con sus amigos que podía adelantar a un oficial de policía sin recibir una multa, simplemente porque su padre era una figura influyente. Efectivamente, el oficial lo dejó ir con una mera advertencia. En su época de estudiante, él asistió a la escuela secundaria Arlington Heights, que en aquel entonces era conocida por ser un lugar donde asistían los hijos de la élite local, incluyendo médicos, abogados, ingenieros, agentes del FBI y figuras públicas. En efecto, durante su último año de secundaria, él conoció a Caitlin Connelly, quien tenía 15 años en ese momento y quien era la hija de John Connelly, un abogado que más tarde se convertiría en gobernador de Texas y quien hoy en día es conocido por haber estado en el automóvil con John F. Kennedy cuando fue asesinado en 1963. Es así como estos jóvenes comienzan una relación cuando Caitlin tenía 15 años y Robert 17. Pero poco después de que Caitlin cumpliera 16 años, descubrió que estaba embarazada y en lugar de informar a sus padres, la pareja decidió fugarse a Oklahoma, donde se casaron en una ceremonia secreta el 16 de marzo de 1959. Después de la boda, se mudaron a Tallahassee, Florida, donde Robert consiguió un trabajo en un negocio de alquiler de botes y Caitlin comenzó a trabajar como empleada en una tienda de segunda mano. Sin embargo, la relación se deterioró rápidamente, ya que Robert se convirtió en una persona muy posesiva y agresiva, lo que llevó a Caitlin a intentar escapar en varias ocasiones. Trágicamente, ella falleció solo 44 días después de casarse con Robert, quien afirmó que Caitlin se había disparado accidentalmente con una escopeta el día
28 de abril de 1959. El 29 de abril, Robert testificó que Caitlin había salido de su apartamento después de una discusión en la noche del 27 de abril y no regresó hasta el mediodía siguiente. Según Robert, pasó la noche buscándola y regresó para encontrarla sentada en un sofá sosteniendo el arma. Dijo que su esposa estaba a punto de acabar con su vida y que el arma se disparó cuando se abalanzó sobre ella. Ambos padres testificaron en la indagatoria y John Connelly declaró que su hija estaba embarazada y que se había sentido abatida por la mudanza a Florida, y después de 45 minutos de deliberaciones y una vez finalizada la investigación, los investigadores coincidieron que habían detalles que no cuadraban, como la ausencia de huellas dactilares de Caitlin en el arma y su naturaleza alegre antes del matrimonio. Pero a pesar de las sospechas, Robert fue absuelto y liberado de custodia, declarándose la muerte de Caitlin como un accidente o una autolesión, y ustedes saben a qué me refiero. Posteriormente, él regresa a su hogar en Fort Worth, donde algunos no creían su versión de los hechos, y en este lugar él logra terminar sus estudios, pero de forma posterior él abandona la universidad. Durante varios años, Robert viajó por diferentes estados y se involucró activamente en el movimiento hippie de la época, en el que profesó su religión como adorador de las fuerzas oscuras, y durante este periodo experimentó con sustancias psicodélicas y adoptó un estilo de vida de amor libre, explorando relaciones con varias personas con las que tuvo varios hijos, aunque no mantuvo una relación continua con ninguno de ellos. A los 33 años se estableció en una comuna en el desierto de Mojave, en la que era conocido como Sunstar, y fue en este lugar donde conoció a Corina Rose Bressler, quien entonces tenía 16 años y más tarde sería conocida como Country Rose, la madre de sus 15 hijos, y a la cual haremos referencia como Rose. Rose era la hija de la actriz de Hollywood Betty Freeman y el fotógrafo Dan Bressler, y creció mayormente con su abuela debido a la separación de sus padres. No obstante, en la etapa de la adolescencia intentó residir con su madre en Beverly Hills, pero al no adaptarse buscó una vida más alternativa y se unió al movimiento hippie, en el cual coincidió con Robert, quien tenía el doble de su edad cuando iniciaron su noviazgo. Robert tenía varios defectos de personalidad, siendo su narcisismo uno de los más alarmantes, y debido a la juventud y vulnerabilidad de Rose, incluso la persuadió para que tuviera interacciones físicas tanto con hombres como con mujeres, utilizando su carisma y habilidades de persuasión para dominar y manipular a quienes lo rodeaban, ejerciendo así un control total sobre ella, que terminó viéndolo como un líder al que no podía rechazar. El 23 de enero de 1974, en el interior de una comuna, nació el primero de los 15 hijos de Robert y Rose. De hecho, Robert, quien había adquirido experiencia como partero, desempeñó un papel crucial cuando Rose entró en trabajo de parto, pues ellos habían optado por un parto en casa, donde Robert asistió a Rose en el nacimiento de su hija, a quien inicialmente nombraron como Butterfly Sunstar, pero posteriormente fue llamada Alishaba. Alishaba, como se le conoce actualmente, se destacaría no solo por los eventos de su nacimiento poco convencional, sino también por el impacto que tendría en la vida de su padre, ya que a lo largo de su vida, Alishaba se convertiría trágicamente en una de las principales víctimas de la conducta nociva de Robert, y a pesar de las circunstancias difíciles, sería Alishaba quien, después de décadas, finalmente jugaría un papel crucial en el desenmascaramiento de su padre, un evento que tardaría más de 30 años en materializarse.
Aproximadamente 18 meses después del nacimiento de Elishaba, Robert y Rose tuvieron otro hijo, a quien llamaron Joseph. Este momento marcó un cambio significativo en la dinámica familiar, ya que Robert intensificó su control y maltrato sobre su esposa e hijos, con la familia viviendo en condiciones precarias, moviéndose entre varios campamentos y comunas. Robert continuaba consumiendo sustancias psicodélicas de manera excesiva. En una noche particular, alrededor de una fogata, ellos se encontraban sin ropa y mientras Rose amamantaba a Joseph, una discusión entre Robert y Rose se volvió conflictiva. Robert, en un arranque de ira, arrojó brasas hacia Rose, quien sostenía al bebé, y una de las brasas cayó sobre la pierna de Elishaba, dejándole una cicatriz que aún lleva consigo. En un intento por cambiar su vida, Robert decidió visitar a su hermano gemelo Billy en Fort Worth, quien había seguido un camino opuesto al suyo, convirtiéndose en veterinario y estableciéndose en una vida estable y religiosa. Durante la visita, Billy invitó a Robert y a su familia a un servicio religioso dominical, experiencia que lo transformó profundamente. El impacto de ese servicio fue tal que Robert se entregó por completo al cristianismo. Esta conversión marcó un punto de inflexión en su vida, llevándolo a estudiar la Biblia intensamente y a desarrollar sus propias interpretaciones teológicas. Convencido de su nuevo camino, decidió llevar el mensaje del cristianismo a las comunas en las que había vivido, convirtiéndose en un ferviente predicador y atrayendo a su familia a este nuevo fervor religioso. La familia de Robert para ese entonces se trasladaba entre varias comunas mientras él predicaba y enseñaba sobre la Biblia y la palabra de Dios, atrayendo seguidores y convirtiendo a alguno de ellos. Rápidamente se volvió fanático, instando a su familia y seguidores a apartarse del mundo y encontrar un lugar aislado para vivir una vida pura. Y es esta búsqueda lo que lo lleva a leer un anuncio sobre un trabajo como cuidador en una propiedad remota en las montañas rocosas de Nuevo México, donde el acceso era imposible durante los inviernos nevados. Esta propiedad era de Jack Nicholson, pero no estaba habitada por él. Y de hecho, para él era el lugar perfecto porque ofrecía el ambiente aislado que buscaba. Junto con su esposa Rose, sus hijos Elishaba y Joseph y otros seguidores convertidos de las comunas, se establecieron y construyeron una serie de estructuras primitivas y cavaron también un pozo para el agua, adaptándose así a un estilo de vida completamente autosuficiente y aislado. A medida que los inviernos severos se acercaban, muchos de los seguidores decidieron alejarse y abandonar la propiedad, pero Robert estaba decidido de mantener a su familia lejos del mundo exterior durante 2 décadas, viviendo en una pequeña cabaña de menos de 400 pies cuadrados, sin agua corriente ni electricidad y utilizando una caravana como baño. En relación a los niños, ellos fueron educados en casa única y exclusivamente respecto a las habilidades de supervivencia. En esta época, y a causa de los lugareños, surge por primera vez el apodo de Papa Pilgrim, que en español significa el papá peregrino. Apodo muy piadoso que estaba muy lejos de la realidad debido a que al interior de su casa impuso un régimen estricto donde los niños debían escuchar largas sesiones de predicación antes de realizar sus tareas diarias. Y de hecho, ellos no podían alimentarse hasta no terminar sus tareas
algo que pasaba hasta por la noche. Sin embargo, no se les permitía comer hasta que Robert hubiera dado su primer bocado, lo que llevaba a muchos de sus hijos a dormirse sin haber probado nada en todo el día, ya que estaban rendidos del cansancio. Y es por esto que entre ellos trataban de mantenerse despiertos, pues de lo contrario la rutina volvería a comenzar al día siguiente sin alimento alguno. Este estilo de vida opresivo y autosuficiente continuó durante años con los hijos de Robert, incluida Elishaba, soportando duras condiciones y escasa educación, pues lo único que se les enseñaba era la supervivencia y la palabra del Señor a través de las largas lecturas que hacía Robert todos los días. Durante el periodo en cuestión, los niños bajo el cuidado de Robert estaban restringidos a bañarse solo una vez cada 3 o 4 días, a pesar de que él mismo disfrutaba de baños frecuentes y calientes. Este privilegio lo llevaba a ocupar la bañera primero, dejando el agua sucia para sus hijos y su esposa, quienes además eran obligados a permanecer vestidos durante el baño debido a las estrictas creencias de Robert sobre la desnudez y la religión. Durante sus discursos diarios, Robert exigía una atención absoluta, recurriendo al castigo físico severo con un cinturón de cuero e incluso un látigo largo, bajo la justificación de la corrección religiosa. Esta dinámica se agravaba por su creciente fanatismo y por ende, mientras él usaba el látigo o cinturón con una mano, en su otra mano tenía una Biblia en la cual les leía pasajes en voz alta, algo que era muy traumático, pues esta acción respaldaba esta creencia de una corrección que era adecuada y respaldada por Dios, quien tenía una relación directa con Robert. Él también ejercía un gran terror psicológico sobre sus hijos y los mantenía aislados en su propiedad, alejados de extraños, sin amigos ni educación formal. Además, tenían un San Bernardo llamado Mountain que los seguía a todas partes y que era un enorme desahogo para ellos. Sin embargo, cuando Mountain murió, en lugar de consolar a sus hijos, Robert los obligó a presenciar cómo colgaba y desollaba al perro, utilizando su piel como alfombra para el ático. En ocasiones de disciplina, Robert castigaba severamente a sus hijos. Por ejemplo, Elishaba, cuando tenía aproximadamente 7 u 8 años, fue encerrada en el ático durante más de una semana como castigo, obligada a acostarse sobre la piel de Montan y apenas era alimentada. Incluso se le negó el acceso al baño, utilizando un cubo metálico para sus necesidades y necesitando un permiso para usarlo, bajo amenaza de golpes si se atrevía a hacerlo sin consultarle a su padre. Algo que sucedió un sinnúmero de veces hasta que fue sacada de ese lugar única y exclusivamente porque se rumoreó que posiblemente podían estar cerca autoridades que irían en contra de esto. Además, Robert convenció a sus hijos de que sus juguetes eran malignos e ídolos poseídos, obligándolos a destruirlos, incluida la muñeca favorita de Elishaba. Había mucho maltrato, no solo en lo psicológico, sino también en lo físico, pues recordemos que Robert era un luchador que estaba infligiendo brutales golpizas a sus familiares, utilizando tablones de madera, látigos y sus puños, reflejando un preocupante nivel de control. Esta situación escaló a tal punto que sometía a los niños a duras penitencias, incluso obligándolos a dormir fuera de la casa bajo la nieve, y los manipulaba con sus creencias religiosas,
amenazándolos con la expulsión de la familia como una forma de condenación eterna, algo muy grave teniendo en cuenta que ellos fueron criados con la concepción de ser los únicos cristianos verdaderos en el reino del Señor. Pero si bien es cierto, esta situación era espantosa, hubo algo que fue realmente desgarrador y es el hecho que Robert comenzara a intimar con Elishaba, obviamente en contra de su voluntad. Bien sabemos que este acto comienza con la palabra a, sin embargo, es algo que no debe ser mencionado de forma tan directa por las políticas de YouTube. La situación era invivible. Es que de solo pensar que un hombre que está destinado a protegerte por el hecho de ser tu padre y comete estos actos tan atroces, no hay palabras. No hay palabras que describan mi indignación por la gravedad de la situación. Es algo completamente inimaginable. Y de hecho, para cuando Alishaba cumplió 19 años, ya él intentaba que sus hijos la vieran como una segunda madre, pues estaba intentando como reemplazar a su esposa. Como obviamente Alishaba no estaba de acuerdo con la aberración que él deseaba, él la manipulaba diciéndole que su esposa era tan mayor que ya él la veía diferente y que por ende la responsabilidad de Alishaba era ayudarlo a prepararse, digámoslo de esa manera, pues para cumplirle a su esposa y poder tener hijos. ¿Cómo decirlo? Se iban a dormir madre, padre e hija en la misma habitación y pues cada uno tenía como una labor, como una de activación y otra de procreación. Y créanme que esta es la forma más suave en la que puedo explicarlo. Es indignante, es aberrante, es desgarrador y aún no me explico el coraje y la fuerza mental tan grande de esta joven como para sobrevivir a esto, pues recordemos que en su mente ella fue adoctrinada y el saber en el fondo que no era correcto solo demuestra su gran capacidad de discernir el bien del mal. Y lo digo no solo por el adoctrinamiento, sino porque hay que tener en cuenta que ellos estaban alejados del mundo, viendo exclusivamente animales realizar actos sin tener en cuenta la filiación entre ellos. A finales de los 90, Robert decidió trasladar a su familia a Alaska para vivir en total aislamiento. Este cambio se debió a que la familia comenzó a recibir una serie de amenazas en la cual los lugareños les informaron que escribirían a Jack Nicholson para que los desalojara. Así que para no enfrentarse a la tensión, Robert decidió que era el momento de mudarse y qué mejor lugar que Alaska. Este viaje duró varios días, no solo porque estaban conduciendo, y Nuevo México estaba muy lejos de Alaska, sino porque su auto también se averiaba constantemente. Pero si pensaste que durante el viaje los niños tuvieron un descanso de estas situaciones, te equivocaste. Pues Robert se detenía en lavanderías en el camino y como en estas lavanderías habían duchas, era el lugar en el que en secreto estaría con Alishaba. Obviamente en contra de su voluntad, pues de lo contrario ella sería golpeada y de hecho, a pesar de no oponerse, siempre sufría consecuencias físicas. Esto sucedió varias veces en el camino y durante una de estas paradas, Robert la maltrató tanto que ella perdió el conocimiento. Recordemos que en este punto no todos sabían lo que estaba sucediendo, pues hasta este momento cualquier moretón era una especie de corrección, pero nadie sabía realmente el porqué de estos maltratos. Sin embargo, después de que la familia llegó a Alaska, lógicamente esto cambió y aunque parecía que esto no podía empeorar, irónicamente fue así. Pues la familia se estableció en Hillbilly Haven, un campamento remoto dentro de un parque nacional, mucho más aislado que su hogar anterior en Nuevo México. Inicialmente fueron bien recibidos en la localidad de McCarthy,
que se encontraba a 15 millas de distancia, pero los problemas no cesaron y el aislamiento solo exacerbó las dificultades, no solo de la gran cantidad de trabajo en la propiedad y el clima extremo, sino por el trato de su padre, quien incrementó las correcciones. En 2003, Robert derribó árboles sin permiso en el Parque Nacional, lo que provocó una disputa con los guardaparques y atrajo la atención mediática internacional hacia esta familia, si es que así se puede llamar. La vida de la familia transcurre sin electricidad adecuada ni agua corriente, viviendo de la tierra en un entorno completamente hostil, como el Bosque Nacional de Alaska, y esto intrigó a los medios y al público global. Reporteros de CNN visitaron a McCarthy para conocer más sobre Robert, conocido como Papa Pilgrim, y su estilo de vida pionero del siglo XIX, desconociendo las difíciles realidades que enfrentaban los niños. Fue considerado como un estilo de vida exótico. Con el pasar del tiempo, Robert corta aún más los lazos con los lugareños y esto lo que le permite es iniciar con correcciones más severas sin razón alguna a los miembros más jóvenes de la familia, como es el caso de su hijo menor de 2 años llamado Jonathan, el cual él utilizaba como un mecanismo para asustar y mantener en raya a los demás niños, mientras le cubría la boca y la nariz hasta dejarlo azul, o al lanzarlo también en la nieve bajo ese clima extremo. Pero en 2005, todo comienza a desmoronarse luego de que él hablara con Alishaba sobre tener hijos con ella, lo cual fue el punto de quiebre de Alishaba, pues no podía soportar la idea de tener a los hijos de su padre. Y algo que también le ayudó a tener el coraje de enfrentarse a Robert fue el hecho de que la familia conociera a otra familia numerosa que vivía cerca en una ciudad diferente. Ellos eran los Buckingham y los niños vieron cómo el padre trataba a su esposa y a sus hijos y era muy diferente de la forma en que Robert los trataba, y fue este preciso momento en que algunos niños realmente comenzaron a cuestionar algunas de las cosas que Robert les había estado diciendo y haciendo a lo largo de los años. Y en efecto, Alishaba comprobó lo poco natural que era lo que estaba sucediendo entre ella y su padre, y fue esto lo que motivó a Robert a llevar a Alishaba a una pequeña cabaña abandonada que era propiedad de su familia y que a veces usaba. Y ya ustedes se imaginarán todo lo espantoso que sucedía aquí. Inclusive él adquirió una cámara y le tomaba fotos. Y cuando ella por fin se reveló diciendo que esto no lo aprobaría Dios, él la dejó completamente inconsciente e irreconocible, a tal punto que se quedaron en esa cabaña durante 3 días para mantener a Elishaba oculta de la gente de la ciudad. Pero finalmente Elishaba pudo convencerlo de que debían regresar a Hillbilly Heaven para poder estar con la familia, pero él hizo que ella usara un pasamontañas para cubrir sus heridas. Tan pronto llegaron a casa, la familia le exigió que se quitara el pasamontañas para poder ver lo que Robert le había hecho, así que se quitó el pasamontañas y todos vieron la cara destrozada de esa joven. Y por más triste que esto suene, fue estos momentos de infierno para Elishaba lo que le permitió a la familia hablar por primera vez sobre algunas de las cosas que habían estado sucediendo, sobre todo el maltrato que había estado ocurriendo con Alishaba desde hace 10 años atrás, y sobre el incremento de las supuestas correcciones de Robert. Charla que motivó a sus hijos a enfrentarlos y que lógicamente trajo como consecuencia más agresión, lo que impulsó a algunos de sus hijos a idear un plan para escapar en medio de la noche. Y eso es exactamente lo que hicieron. Así que una vez que los 5 chicos mayores escaparon, las cosas empeoraron aún más en la casa.
Hasta que un día de marzo de 2005, Robert le dijo a la familia que iba a ir a la ciudad en la moto de nieve a buscar algo de combustible, dando la ocasión perfecta para que Alishaba y su hermana Jerusalén pudieran escapar en otra de las motos de nieve de la familia. Pero el problema era que solo había un camino para entrar y salir, por lo que cada vez que ellas escuchaban una moto, ellas salían del camino para cubrir la moto con una sábana. Esto pasó varias veces hasta que vieron cómo pasaba su padre, que al llegar a casa y constatar que las jóvenes habían escapado, decidió buscarlas sin lograr su cometido, pues afortunadamente ellas lograron escapar y reencontrarse con sus hermanos mayores. Claro está, pasaron 4 o 5 días en un clima de 20 grados bajo cero, acampando bajo árboles, comiendo nieve para obtener agua y comiendo bellotas y bayas. Pues si algo de lo que ellos habían aprendido era la supervivencia. Alishaba y su hermana Jerusalén fueron a quedarse con la familia Buckingham y después de pasar un par de meses con ellos, Alishaba finalmente decidió que era hora de ir con las autoridades y contarles lo que había estado pasando. Y de hecho, las autoridades quedaron atónitas y no podían creer las cosas horribles que ella estaba diciendo. Cabe resaltar que durante este tiempo, debido a la fuga de estas jóvenes, lógicamente como todo cobarde, Robert escapa, pero tiempo después fue encontrado. El caso fue tan duro y desgarrador que durante el proceso los jurados en la corte lloraron luego de escuchar los testimonios y las cartas de estos menores que se enfrentaron a una vida tan dolorosa. Y por más inimaginable que suene, Robert Hale solo fue condenado por 14 años de prisión. Es inimaginable la forma como le lavaba el cerebro a sus hijos diciéndoles desde muy pequeños que todo lo que hacía era correcto, a tal punto que a pesar de ser tantos en esa propiedad y él ser solo uno, ninguno fue capaz de enfrentarlo. ¿De qué clase de sometimiento estamos hablando? Que esto seguía ocurriendo a pesar de ser un hombre mayor y de pocas fuerzas. Y algo que me asombra realmente es la capacidad de discernir el bien del mal de los menores que, si bien es cierto, solo se criaron escuchando a su padre, en el fondo sabían que todo estaba mal y prueba de ello es el testimonio de una menor que le dijo a su padre en la corte: espero que le pidas a Jesús que te perdone. Yo ya le pedí que me perdonara y lo hizo. Lastimosamente, cuando este hombre llegó a prisión, le hicieron un examen médico y descubrieron que tenía diabetes avanzada y también tenía muchos coágulos de sangre en las piernas. Y digo lastimosamente porque esto lo que hizo fue que pagara su crimen solo durante 8 meses, ya que después de haber comenzado la sentencia, él fallece. Es decir, él no pagó en esta vida por nada de lo que hizo. Una vez la familia se liberó de las atrocidades de Robert y que superaron la etapa del juicio, decidieron establecerse cerca de la familia Buckingham, quienes fueron un gran apoyo. Por otro lado, hoy en día Elishaba no solo se casó y vive felizmente con su esposo y sus 2 hijos, sino que decidió exponer sus secretos más oscuros al mundo a través de un libro titulado Out of the Wilderness, que en español significa Fuera del desierto. Este libro revela detalles inquietantes sobre el maltrato que le infligió su padre. Su libro le permitió tomar todo el dolor y sacarlo a la luz para poder sanar y ayudar a otros a saber que no están solos, dijo en una entrevista. Asimismo, ella manifestó que los detalles a veces gráficos de sus memorias fueron agotadores de recordar y revivir, y que en efecto de la publicación del libro se había ocasionado una ruptura entre ella y su familia, pues no estaban de acuerdo en que ella compartiera su historia. Alicia, en una nota para sus lectores, dijo que esperaba que al ser franca con las profundidades del mal con las que creció, el lector viera más claramente el enredo de la dinámica de las relaciones que rodean el maltrato, y que de hecho esto fue lo que le
ha permitido hoy en día ser una mentora para víctimas de casos similares, reuniéndose con ellas en la iglesia, en conferencias o en su hogar que se fundamenta en la fe cristiana. Ella también manifestó que el versículo más utilizado por su padre para excusar las atrocidades que hacía con ella era el siguiente, abro comillas: es una vergüenza hablar de cosas que se hacen en secreto. Cierro comillas. Versículo que él interpretó a su gusto con el fin de que Elishaba y su madre nunca dijeran lo que pasaba a puertas cerradas de la habitación. El verso real tiene un significado totalmente diferente de la orden que su padre le dio, dijo Elishaba en una entrevista en la que procedió a leer el versículo completo, y abro comillas: no tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien expónganlas. Es vergonzoso incluso mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que está expuesto por la luz se hace visible, y todo lo que está iluminado se convierte en luz. Así que si lo sacas a la luz, entonces simplemente se disipa. La vergüenza se disipa. La vergüenza se disipa y literalmente estamos diciendo la verdad. Dijo, esto es lo que estoy haciendo con mi libro. Por otro lado, también dijo que su familia le había solicitado que no usara los nombres reales que publicaba el libro, y según su hermano Joshua, los miembros de la familia habían llorado por su contenido, pues los feos detalles de la historia de la familia contados de una manera tan gráfica se sentían como una nueva invasión de la privacidad 17 años después del arresto público de su padre. Teniendo en cuenta que los miembros de su familia que intentaban vivir tranquilamente estaban siendo empujados de nuevo al centro de atención, y que no era justo con ellos, pues recordaba que era Elishaba quien sostenía el látigo para administrar el castigo con su padre, lo que significaba que lo que estaba haciendo hoy con la publicación del libro era igual a lo que había hecho en el pasado. Otros hermanos en publicaciones en las redes sociales critican el libro repitiendo la versión del versículo que su padre citó erróneamente con tanta frecuencia. La Biblia dice que es una vergüenza hablar de las cosas que se hicieron en secreto. Y cuando se le preguntó sobre los comentarios, Elishaba dijo que ama a sus hermanos y que la ruptura de la familia era profundamente dolorosa. Por último, dijo que finalmente perdonó a su padre, pero le tomó años y llegó después de que se dio cuenta que necesitaba enfrentar la fealdad dentro de ella, algo que nunca hizo él, y que al final había encontrado la redención a través de pequeñas cosas como dejar que los niños llamen a su padre papá, o llamar a su hija Esther, un nombre que su padre usaba con ella a veces, una referencia a la historia bíblica sobre un rey que buscaba una nueva esposa. Déjame saber lo que piensas en los comentarios, y si esta clase de contenido te gusta, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas mis próximos videos, y dale me gusta, ya que esto le ayuda muchísimo a mi canal. Así que los veo pronto y chao chao.